Hola chicos y chicas de primero A y primero B. En esta oportunidad vamos a conocer y estudiar el aparato reproductor femenino, que consta tanto de ovarios o gónadas femeninas, de las trompas uterinas o de falopio u oviductos, las podemos llamar de las tres formas indistintamente. También forma parte del aparato reproductor femenino el útero, la vagina y el conjunto de genitales externos, también llamados como vulva. Las glándulas mamarias, que se consideran tanto parte del sistema tegumentario como del aparato reproductor femenino. En esta imagen, que es un corte longitudinal, podemos ver entonces una trompa uterina o de falopio, en este caso sería la izquierda, un ovario, parte del útero. Esta región se denomina cuello uterino o cervix. La vagina, que es este conducto que está acá, que comunica con el exterior. El clítoris. Y, bueno, en este caso serían los genitales externos, esta región. El recto y la vejiga urinaria, siendo esta la uretra, ¿sí? Entonces podemos ver que de manera paralela encontramos, comenzando desde la región anterior a la posterior, primero vamos a encontrar la uretra, el orificio por donde sale la orina, la vagina y posteriormente el recto, ¿sí? Por lo tanto, el útero se va a ubicar entre la vejiga y el recto. Los ovarios son glándulas pares, ¿sí? Son dos, tenemos el ovario derecho y el ovario izquierdo, de forma y tamaño similar a la de una almendra sin cáscara. Son homólogos a los testículos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen embriológico y porque producen los gametos u ovocitos secundarios que se van a desarrollar hasta formar el óvulo en el caso de que ocurra la fecundación. Y también, al igual que los testículos, además de gametos, van a producir hormonas. ¿Cuáles son? La progesterona, los estrógenos, que se consideran estos últimos la hormona sexual femenina, más inhibina y relaxina, ¿sí? Estas cuatro hormonas son producidas por los ovarios. Si estudiamos la histología del ovario, vamos a encontrar 5 regiones. Comenzando desde la más superficial, encontramos al epitelio germinal, que es aquella que va a recubrir, aquella capa que va a recubrir la superficie del ovario. Ahora voy a ir y venir con la siguiente imagen. Es esta. ¿Sí? Acá dice epitelio germinal. Va a ser toda esta capa superficial que lo va a recubrir por fuera. Luego tenemos la médula ovárica que se va a encontrar por debajo de la corteza. ¿Sí? Siempre, al igual que como vimos en aparato urinario, por ejemplo, la corteza se va a encontrar por debajo de la capa superficial, ¿sí? Y luego de la corteza hacia el interior, hacia el centro, vamos a encontrar la médula, ¿sí? Entonces tenemos epitelio germinal, corteza y esta región céntrica, la médula del ovario, ¿sí? Y veamos acá que tenemos el hilio ovárico. ¿Qué era hilio? El hilio para cualquier órgano va a ser, o en este caso es una glándula, va a ser en la región donde ingresen y egresen las ramificaciones sanguíneas, ¿sí? Toda la irrigación y la inervación. Tenemos además los folículos ováricos, folículo significa saco pequeño, que se encuentran en la corteza, ¿sí? Y están compuestos por los ovocitos en sus distintos estadios de desarrollo junto con las células que los rodean. ¿Qué son los folículos ováricos? Estos. Tenemos folículos primordiales, ¿sí? Que son los primeros que se originan y los más inmaduros. Y a medida que yo me desplazo y sigo las flechas,
¿sí? Me voy a encontrar con folículos en un mayor grado de diferenciación o de maduración, ¿sí? Entonces, luego de los folículos primordiales, encuentro a un folículo primario que se va a desarrollar y va a madurar hacia o hasta formar un folículo secundario, ¿sí? Y este último que termina en un folículo maduro o de Graaff, que es la siguiente que sigue aquí. Dice, el folículo maduro es un folículo grande, lleno de líquido, que está listo para romperse y liberar el ovocito secundario que se encuentra en su interior. Este proceso de liberación del ovocito secundario es conocido como ovulación, ¿sí? Que es lo que podemos ver aquí. Cuando el folículo maduro se encuentra totalmente desarrollado, ¿sí? Se va a unir con este epitelio germinal, ¿sí? Estas membranas se van a unir y va a eclosionar, es decir, va a ocurrir la liberación, la expulsión de este ovocito secundario que vino madurando en su interior, ¿sí? Al principio un folículo primordial fue seleccionado, ¿sí? Supongamos que en este caso fue este, podría haber sido cualquiera de estos otros, siempre uno por mes es el seleccionado para madurar, ¿sí? Se ha transformado en inicialmente un folículo primario, luego en secundario, luego este ovocito formó parte del interior del folículo maduro hasta que este último lo liberó en un proceso denominado ovulación, ¿sí? Aquí tenemos, es un cuerpo hemorrágico, es un folículo roto, ¿sí? Entonces, nuevamente, un folículo primordial es seleccionado una vez por mes en el ciclo reproductor femenino, ¿sí? Para su maduración. Este folículo primordial, entonces, va a formar parte del folículo primario que va a madurar, va a desarrollarse hasta formar parte de un folículo secundario, luego de un folículo maduro y luego, cuando alcance su maduración final, será liberado del ovario, o sea, ya no va a estar más dentro del ovario, todo esto es un ovario, todo esto grande, ya no va a ser más parte de él y se va a liberar hacia la trompa de Falopio. El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo es aquel que va a contener los restos del folículo maduro roto luego de la ovulación. Este cuerpo lúteo es el encargado de producir la hormona progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina, hasta que finalmente va a degenerar, se va como a descomponer en un tejido cicatrizal fibroso que se denomina cuerpo albicans o cuerpo blanco. Y es esto último que vemos aquí en esta imagen. Entonces, luego de la ovulación, estos restos de folículo maduro van a formar parte del cuerpo lúteo. Toda esta parte blanquita, ¿sí? Que van a cumplir una función importantísima, que es la de producir esas 4 hormonas que les contaba recién, estrógeno, progesterona, relaxina e inhibina, fundamentales para esta segunda parte del ciclo reproductor femenino, hasta que finalmente el cuerpo lúteo va a degenerar o va a descomponerse hasta formar el cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿sí? Toda esta primera parte, desde la selección de un folículo primordial hasta la ovulación, demora aproximadamente entre 14 y 15 días, ¿sí? Hasta la ovulación. Mientras que esta segunda parte, en donde el cuerpo, el folículo maduro, roto, se forma en cuerpo lúteo y va generando hormonas y finalmente degenera hasta formar un cuerpo albicans, demoraría la segunda parte del ciclo, que son los siguientes 14 o 15 días, de forma tal que si yo comienzo aquí y termino aquí, voy a completar un mes, ¿sí? Y esto sería un ciclo reproductor femenino completo de
entre 28 y 30 días. Bien, la formación de los gametos en el ovario se denomina ovogénesis, es decir, todo este circuito que estuvimos contando recién, desde la selección de un folículo primario hasta la ovulación, se va a denominar ovogénesis. La ovogénesis comienza en realidad mucho antes del nacimiento, durante la etapa fetal, y ocurre de la misma manera que la espermatogénesis, es decir, se produce la meiosis, que recuerden que era este tipo de división celular que ocurría solamente en las células sexuales, y las células germinativas resultantes atraviesan un proceso de maduración. Así como vimos en la clase anterior, en el ciclo reproductor masculino, cómo los espermatozoides maduraban, ¿sí? Vieron que tiene una etapa de generación y una siguiente etapa de maduración o desarrollo. Aquí también pasa lo mismo para la formación de los ovocitos. A diferencia de los hombres, en el caso de las mujeres, los folículos primordiales se originan en el periodo fetal, ¿sí? Es decir, durante la gestación van a formarse estos folículos primordiales que van a quedar como congelados en esa etapa desde el nacimiento hasta que esa niña tenga su primera menstruación o menarca. Menarca se denomina la primera vez que una niña sufre o tiene una menstruación, ¿sí? Entonces, esa niña va a nacer con todos sus folículos primordiales en los ovarios que durante la niñez no se van a desarrollar, ¿sí? Y durante su primera menstruación y cada vez que esa mujer, esa niña o mujer menstrue hasta la menopausia, que sería el final del ciclo reproductor femenino, una vez por mes va a ocurrir ese ciclo en donde se selecciona un folículo primario, ¿sí? Luego este folículo primario iba a formar parte de un folículo, perdón, se iba a seleccionar un folículo primordial, iba a formar parte de un folículo primario, luego secundario, luego formará parte de un folículo maduro hasta la ovulación. ¿Sí? Esto, nuevamente insisto, ocurre una vez por mes. Y fíjense, en paralelo, si nosotros vemos qué le está ocurriendo a la célula o en qué etapa de la meiosis se encuentra, podemos ver acá, ¿sí? Cómo la carga genética, ¿sí? Va a variar, sobre todo en esta división meiótica, en donde a partir de esta célula que es diploide, tiene el doble de contenido cromosómico, se divide hasta formar una célula haploide, con la mitad de la información genética, lo cual es importantísimo porque en este caso, si se va a unir a un espermatozoide, cada progenitor, ¿sí? el padre que aportará una gameta, en este caso un espermatozoide, deberá tener la mitad de la carga genética para completar la otra mitad con la carga genética del otro progenitor, que va a ser la madre. Entonces, en caso que ocurra que este ovocito secundario se una con un espermatozoide y ocurra la fecundación, aquí decimos, bueno, esto es lo que se denomina verdaderamente un óvulo, porque hasta antes era un ovocito secundario. Entonces, si ocurre la fecundación, el ovocito secundario ahora se denomina óvulo y acá restablezco la carga genética para el nuevo individuo, ¿sí? Pero bueno, sin mezclarnos, esta parte ocurre siempre y cuando durante el acto sexual un espermatozoide alcance a este ovocito secundario, ocurra la fecundación y esta mujer quedaría embarazada, ¿sí? Pero si solamente vamos a estudiar el ciclo reproductor femenino, arranca acá y termina acá. O si nos vamos un poquito para atrás, en realidad estos folículos primordiales se van a originar en el periodo fetal, quedarán como congelados hasta la primera menstruación, o sea, durante la niñez los folículos no se desarrollan y entre la pubertad y la menopausia, una vez por mes ocurrirá este proceso. Bueno, las trompas uterinas o de falopio se van a extender en sentido lateral desde el útero, ¿sí?
y son una ruta para que los espermatozoides puedan alcanzar al óvulo y a su vez transporta los ovocitos secundarios y los óvulos fertilizados desde los ovarios hacia el útero, ¿sí? Es decir, que es allí donde va a ocurrir generalmente la fecundación, aunque la fecundación en algunas oportunidades puede ocurrir también en la cavidad pelviana. ¿Qué me refiero con esto? Vamos a la imagen. Acá tenemos las dos trompas de falopio, ¿sí? Esta y acá tenemos la segunda. Aquí, en esta zona, es donde se va a producir normalmente la fecundación. ¿Por qué? Porque si acá tengo el ovario, la ovulación lo que va a hacer es eyectar, liberar el ovocito hacia una trompa. Puede ocurrir aquí, en este ovario, o puede ocurrir aquí. Por lo general, un mes ocurre en un ovario, al mes siguiente este ovario descansa y la ovulación ocurre en el otro ovario. Y así. Entonces, se libera el ovocito secundario hacia la trompa de falopio, mientras que si es que hubo un acto sexual en donde hubo un depósito de espermatozoides en la vagina de la mujer, esos espermatozoides van a tener que subir, van a tener que viajar, que nadar durante todo este trayecto, ¿sí? Atravesar el útero, hasta que se van a encontrar normalmente en esta región el ovocito que salió del ovario, el espermatozoide, y aquí ocurriría normalmente la fecundación. No obstante, puede ocurrir también en la cavidad pelviana. Bien. El útero. El útero forma parte entonces del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina para alcanzar las trompas uterinas. Sirve además como sitio de implantación del óvulo fecundado, es decir, en el caso de que haya una fecundación, el cigoto, que es el producto de la unión entre un óvulo y un espermatozoide, se va a implantar en las paredes del útero y allí se va a desarrollar el feto durante el embarazo y el parto. Bueno, en el caso de que no se produzca una implantación, que no haya una fecundación, entonces el útero es el sitio de origen del flujo menstrual, porque parte del tejido que se prepara mes a mes para una posible implantación, si es que esta no ocurre, ese tejido degenera, se desprende y eso es lo que ocasiona el sangrado menstrual. En cuanto a su anatomía, como les mostraba en la primera imagen y anteriormente, el útero se va a situar entre la vejiga urinaria y el recto, ¿sí? Y tiene la forma y tamaño de una pera invertida, siendo su base superior mayor al vértice o la región inferior. Tenemos como tres subdivisiones anatómicas. Tenemos una porción en forma de cúpula por encima de las trompas que se llama fondo o fundus uterino. ¿Qué es esta? Esta región, como les contaba antes, si lo analizamos, aquí vemos esa forma de pera invertida, ¿sí? Siendo esta región el fondo uterino más grande que el vértice o cervix. Tenemos también una porción central que se llama cuerpo uterino y la porción inferior angosta, como les contaba recién, que se llama cuello o cervix, que se abre hacia la vagina. Entonces, aquí vamos a ver al cuerpo uterino, ¿sí? Que comprende, aquí, cuerpo uterino que comprende desde ya una cavidad, ¿sí? Acá hay una luz, acá hay un espacio. Y aquí, como les contaba antes, el cervix, el cuello uterino, que se comunica con la vagina, que sería esta región. Bien.
Bueno, en cuanto a la histología, vamos a encontrar tres regiones bien diferenciadas. Una capa externa o perimetrio, una región interior, que es el miometrio, mio porque está formada por tejido muscular, y el endometrio, que es la capa más interna y que es la que da, la, la que se topa o la que mira hacia la luz o hacia la cavidad uterina. Entonces, de afuera hacia adentro vamos a ver al perimetrio, esta región, ¿sí? Que es la que la va a rodear, el miometrio, esta región que acá se ve muscular, y mirando hacia la luz de la cavidad, el endometrio. El endometrio es entonces quien se va a desgarrar o a desprender en parte todos los meses que no haya una fecundación o no haya implantación del cigoto. ¿Sí? Entonces el ciclo menstrual finalizaría con el desprendimiento del endometrio. Bien, en cuanto a la vagina, es un conducto fibromuscular tubular de aproximadamente 10 centímetros de largo, que está recubierto por una membrana mucosa y se extiende desde el exterior del cuerpo hacia el cuello uterino o cervix. Funciona como receptáculo del pene durante las relaciones sexuales, es el lugar de salida para el flujo menstrual y además es el canal de parto. La mucosa que rodea la vagina se encuentra en continuidad con la del útero, es decir, es la misma mucosa, es el mismo tipo de tejido que rodea la vagina en su interior y al útero. Bueno, y por último, la vulva, que decíamos que era este conjunto de genitales externos de la mujer que forman parte los labios mayores, los labios menores. Aquí tenemos el orificio uretral, es decir, esto sería el conducto, sería el inicio de la uretra, mientras que acá vemos el inicio de la vagina. Y por aquí el ano. Entonces, insisto en que son tres conductos, uretra, vagina y ano, que circulan en paralelo. A diferencia del aparato reproductor masculino, en donde la uretra y el conducto por donde pasan los espermatozoides es el mismo. Es decir, quiero decir que a través de la uretra se eliminan tanto el semen como la orina. Entonces, a modo de repasito, las funciones del aparato reproductor femenino son, para el caso de los ovarios, producir los ovocitos secundarios o las gametas femeninas, ¿sí? Recuerden que los ovarios también los podemos llamar como las gónadas femeninas. Y también producen hormonas, progesterona, estrógenos, inhibina y relaxina. Recuerden estas 4 hormonas cuando nos referimos al ciclo o al aparato reproductor femenino. Tenemos a las trompas de falopio o las trompas uterinas, que van a ser aquellas que transporten el ovocito secundario hacia el útero, ¿sí? Desde el ovario hacia el útero, y además allí va a ser el sitio donde normalmente se produzca la fecundación, en caso de que haya un espermatozoide que se encuentre con un ovocito secundario. El útero va a ser el sitio de implantación del óvulo fecundado o cigoto. Será además el sitio de desarrollo del feto durante el embarazo y el parto. La vagina, entonces, es el conducto que recibe al pene durante la relación sexual y es la vía de paso durante el parto, del bebé durante el parto. Y las glándulas mamarias, que van a sintetizar o elaborar, van a secretar y eyectar la leche para alimentar al recién nacido. Bien, y ahora haciendo un poquito más de hincapié en el ciclo reproductor femenino, es una serie de
fenómenos que son controlados por hormonas que van a ser generadas y secretadas por el hipotálamo, la adenohipófisis, estas dos regiones se encuentran en el cerebro, y los ovarios, ¿sí? Como ya vimos recién, los ovarios van a producir 4 hormonas: progesterona, estrógeno, relaxina e inhibina. Pero también hay otras hormonas que juegan un rol importantísimo en el ciclo reproductor femenino, que son generadas por el hipotálamo y la adenohipófisis. Y son las hormonas en realidad que van a, de una manera, dar el hincapié, ¿sí? Van a iniciar un nuevo ciclo mes a mes. Cuando nos referimos a ciclo ovárico, van a ser todos los fenómenos que ocurren en los ovarios, ¿sí? Recuerden, por eso que se llama ciclo ovárico. Todos los fenómenos que ocurren en los ovarios durante y luego de la maduración de un ovocito. Es decir, todo eso que vimos de la selección de un folículo primordial hasta la ovulación ocurre durante el ciclo ovárico y eran esos primeros días. Luego tenemos el ciclo uterino o ciclo menstrual, que es una serie de cambios concurrentes en el endometrio del útero, esta capita que daba hacia la luz, con el fin de prepararlo para la llegada de un óvulo fecundado que se va a desarrollar allí. En el caso de que como vimos antes, si se fecunda, se va a implantar ahí, en el endometrio, hasta el momento del nacimiento. Y cuando nos referimos a ciclo reproductor femenino, va a incluir a estos dos juntos, ¿sí? Es decir, el ciclo va a ser la unión o va a incluir al ciclo ovárico más el ciclo uterino, los cambios hormonales que los regulan y los cambios cíclicos relacionados que se observan en las mamas y el cuello uterino, ¿sí? Es decir, que el ciclo reproductor femenino abarca al ciclo ovárico y al ciclo uterino. Bueno, esta parte nos va a ayudar a entender cómo de manera hormonal, ¿sí?, se regula el ciclo reproductor femenino. Como les contaba antes, aquí tenemos al hipotálamo, que es esta región, y a la adenohipófisis. Esto lo encontramos entonces en el cerebro. El hipotálamo es como una glándula maestra porque es quien va a dar el hincapié, ¿sí?, el inicio a el ciclo reproductor femenino una vez por mes. ¿Por qué? Porque va a generar y va a liberar una hormona reguladora gonadotrofina. Son las siglas como son palabras tan largas, por lo general se representan por siglas, en este caso están en inglés, ¿sí? Pero vamos a llamarla GnRH u hormona reguladora de gonadotrofinas. Esta hormona va a liberarse y van a viajar hacia la adenohipófisis, de manera tal que va a estimular la liberación de otras dos hormonas, de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante, ¿sí? Entonces, esta hormona, GnRH, va a estimular la liberación de estas dos otras hormonas, FSH y LH. Estas se encuentran en el hipotálamo y estas dos en la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, tanto la FSH como la LH, una vez que se liberan, van a viajar por la sangre hasta llegar a los ovarios. Primero, cuando la FSH aumenta su concentración porque fue estimulada por la GnRH, lo que va a hacer es estimular en los ovarios al crecimiento de un folículo ovárico, es decir, es la que va a dar inicio para que, o va a estimular a que se seleccione un folículo primordial y que se desarrolle, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan? Acá tenemos como bien chiquitito esa imagen de un ovario y con lo que ocurría en su interior, ¿sí? Y
Entonces va a estimular a que inicie un ciclo, que se seleccione un folículo primordial y va a estimular también la ovulación. Es decir, como que va a tener dos picos o dos aumentos de concentración, ¿sí? Al inicio y más o menos por la mitad del mes, porque va a estimular la ovulación. Vamos a ver cómo que hay en sus curvas. Si yo estudio la concentración de esta hormona en función del mes, de los 30 días, voy a ver que hay un aumento en su concentración al inicio del mes y a mediados del mes. La LH, por su parte, lo que va a hacer es estimular la ovulación, es decir, que yo voy a ver un aumento a la mitad del mes y por ende a la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo era eso que se formaba luego de que se rompía el folículo de Graf o folículo maduro. Esto sería el cuerpo lúteo, ¿sí? El cuerpo lúteo va a funcionar como un generador de estas cuatro hormonas: progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina. ¿Cuáles son las funciones de estas hormonas? Bueno, por su parte, los estrógenos, o llamados comúnmente hormona sexual femenina, va a promover el desarrollo y mantenimiento de las estructuras reproductoras femeninas, de los caracteres sexuales secundarios femeninos y las mamas. Va a incrementar el anabolismo proteico, es decir, la producción de proteínas. Va a disminuir los niveles de colesterol en sangre porque para producir estrógenos se utiliza colesterol, es decir, si yo tengo más estrógenos voy a tener menos colesterol porque lo estaría convirtiendo, estaría usándolo. Y además va a inhibir la liberación de GnRH, FSH y LH. Y eso está representado en esta flecha roja o en esta flecha punteada roja. Fíjense que esto me está diciendo que si me aumenta la cantidad de estrógeno, estoy inhibiendo estoy inhibiendo a esta altura, es decir, la liberación de GnRH, y a esta altura también, inhibiendo la liberación de FSH y LH. Es decir, como que estaría frenando el ciclo. La progesterona, por su parte, junto con los estrógenos, prepara al endometrio para la implantación, ¿sí? Es decir, que si durante este ciclo este ovocito secundario se une con un espermatozoide, bueno, tenemos que preparar el sitio de implantación. ¿Y qué es? El endometrio. Tenemos que preparar también a las glándulas mamarias para la secreción de leche. Y también va a inhibir la liberación de GnRH y LH, es decir, que la progesterona también va a actuar a este nivel, ¿sí? Esta flecha inhibiendo la liberación de estas dos hormonas. La relaxina va a inhibir las contracciones del músculo liso uterino para que si hay una implantación no se desprenda. Y durante el parto va a aumentar la flexibilidad de la sínfisis del pubis, es decir, todos los huesos, ¿sí? de la pelvis, que deben dilatarse para que el canal del parto sea el adecuado para que el bebé pueda salir, y va a dilatar también el cuello uterino. Todo esto para facilitar la salida del bebé. Por último, la inhibina, que también va a ser producida por el cuerpo lúteo, va a inhibir también, junto con los estrógenos y la progesterona, la FSH y en menor medida la LH. Por eso acá también vemos esta línea punteada que implica la inhibición de estas dos hormonas. ¿Por qué? Porque yo necesito de que si hay realmente, efectivamente, una fecundación y una implantación, no vuelva a haber otro ciclo, ¿sí? Por eso es que las mujeres cuando están embarazadas no vuelven a menstruar mes a mes, ¿sí? Hay un periodo de 9 meses en donde la mujer no menstrua. ¿Por qué? Porque todo esto está frenado, porque esta señal se da para iniciar un nuevo ciclo, ¿sí? Pero si hubo una implantación, es decir, la mujer queda embarazada,
esto debe ser frenado. ¿Quiénes lo frenan? Todas estas hormonas que son generadas luego de la ovulación. ¿Sí? Entonces acá vemos, esto es lo mismo que vimos recién, en donde la FSH, como les contaba, lo que hacía era seleccionar un folículo primordial para que madure y forme parte de un folículo primario, luego de un folículo secundario, finalmente de un folículo maduro. Fíjense, a esta altura estos dos ya están produciendo estrógenos. Luego del folículo maduro, recuerden que venía la ovulación, este ovocito secundario se liberaba hacia la trompa de Falopio, ¿sí? Y todo esto degeneraba y formaba parte ahora del cuerpo lúteo, finalmente del cuerpo albicans. Mientras forman parte del cuerpo lúteo, esta estructura, que es una sola, va a liberar progesterona y también estrógenos, de forma tal que acá lo que estoy viendo entonces es todo lo que ocurre dentro del ovario. Por lo tanto, estoy viendo el ciclo ovárico, como les contaba antes. Toda esta fase se llama fase folicular porque ocurre dentro de los folículos, ¿sí? Y esta segunda fase se llama lútea porque ocurre por el cuerpo lúteo, ¿sí? Ahora, si voy a estudiar qué le pasa al endometrio, entonces voy a ver qué está sucediendo en el ciclo uterino o ciclo menstrual. Decimos que la menstruación ocurre, que el día 1 es cuando veo la primera gota de sangrado, ¿sí? Entonces, si mi ciclo dura aproximadamente 28-30 días, ¿sí? Acá estoy viendo en este eje los días, el día 1 voy a ver la primera gota de sangrado. Y como yo les contaba antes, ¿de dónde viene este desprendimiento? ¿Qué es lo que se desprende y por qué veo sangre? Bueno, es el endometrio, ¿sí? Que está cayendo y veo sangre porque como está muy irrigado, ¿sí? Estos capilares normalmente se rompen y hay sangrado, hay pérdida de sangre. Bien, una vez que finaliza este sangrado, entonces el endometrio vuelve a formarse o a ensancharse porque comenzará el siguiente ciclo en donde probablemente o hay chances de que quizás en este ciclo haya fecundación y se necesita que esté súper preparado, ¿sí? Lo más ancho posible, lo más irrigado posible para una implantación. Si ocurre implantación, va a ocurrir luego de la ovulación, en la fase postovulatoria, ¿sí? Porque se necesita que este óvulo se fecunde, se una con un espermatozoide. Entonces, más o menos en estos días, ¿sí? Ocurrirá la implantación. Por eso que es el día en donde el endometrio se encuentra súper ancho, súper irrigado, ¿sí? Luego de la ovulación. Tenemos entonces una fase menstrual, que es donde propiamente hay menstruación, hay desangrado, una fase preovulatoria, que es toda esta fase en donde el ovocito se encuentra todavía dentro de los folículos, una ovulación, que es la eyección del ovocito secundario, y una fase postovulatoria, es decir, luego o posterior a la ovulación. En el caso de que no haya entonces una implantación, porque aquí no hubo fecundación, entonces este endometrio vuelve a caer. Acá tenemos otra vez el día 1, que es lo mismo. Estar aquí es lo mismo que estar aquí, ¿sí? Entonces, si no hubo implantación, hay desprendimiento, hay menstruación y todo vuelve a empezar otra vez. Y así será todos los meses entre la menarca y la menstruación. Todos los meses las mujeres tenemos este ciclo que se repite continuamente. Salvo cuando la mujer queda embarazada, que este endometrio debe permanecer
A esta altura, súper irrigado, ¿sí? Desde ya que no va a haber menstruación. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, hormonalmente se va a frenar la liberación de esta hormona y por ende de estas dos hormonas. Entonces es como que se frena esta instancia y se mantiene esto durante 9 meses. Si miramos entonces los picos hormonales, las concentraciones de hormona en función del tiempo, aquí tenemos días, ¿sí? Nuevamente representado un mes, del día 0 al día 28, que es más o menos en promedio lo que dura un ciclo reproductor femenino. Vamos a ver entonces que, como decíamos antes, teníamos un aumento en la concentración de FSH en los primeros días del mes, lo que va a desencadenar que se seleccione un folículo primordial y comience a madurar. Y también esta hormona era responsable en parte de la ovulación, junto con la LH. Entonces acá veo que hay 2 días o 2 periodos en donde veo un aumento en su concentración, en su cantidad, al inicio del mes y a mediados del mes. La LH, por su parte, como tenía la función de estimular la ovulación, va a tener un pico a mediados del mes, ¿sí? Coincidente con la ovulación, aquí. Recuerden que los folículos eran responsables de la fabricación de estrógenos o de la liberación de estrógenos. Entonces, cuando los folículos están acá maduros, ¿sí? O en sus estados de mayor maduración, voy a ver que la cantidad de estrógenos es mayor. Entonces voy a ver acá también un pico de estrógenos a mediados del mes. Bien, todo esto hará entonces que ocurra la ovulación a mediados del mes. Luego de la ovulación, el folículo de Graf se iba a convertir en cuerpo lúteo y estos también iban a generar estrógenos. Entonces acá también voy a ver que los estrógenos vuelven a subir en esta etapa postovulatoria o en la fase lútea, ¿sí? Y también voy a ver que la progesterona aumenta porque era la segunda hormona que producían el cuerpo lúteo. Entonces acá veo pico de progesterona y pico de estrógeno. Si no hay fecundación, todo baja, ¿sí? Todo baja y vuelve a comenzar un nuevo ciclo. Pero si hay fecundación y hay implantación del cigoto, entonces la hormona progesterona deberá mantenerse en el tiempo. Acá no debería haber un decaimiento, debería haber que esto se continúa alto, ¿sí? Durante todo el embarazo. ¿Por qué? Porque la progesterona va a ser responsable de que el endometrio se mantenga estructuralmente óptimo para la implantación, ¿sí? Y voy a ver también que estos picos de LH y FSH no se van a ver, es decir, el amarillo y el azul deberían verse aplanados, porque recuerden que estrógenos y progesteronas más inhibina lo que hacían era inhibir, ¿sí? La liberación de GnRH, FSH y LH, ¿sí? Para que se frene el ciclo durante el embarazo. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase de ciclo reproductor femenino. Como siempre, se van a encontrar con una serie de preguntas que tienen una semana para responder, en este caso hasta el próximo lunes 16 de noviembre. Y recuerden, como siempre, utilizar el chat para las consultas o el mail en su defecto. Bueno, espero que anden muy bien y sigan cuidándose mucho. Un saludo grande.